que se está debatiendo en la Cámara de Diputados, que es la reforma a las Afores, donde se han dicho muchas cosas que no tiene la ley, que no tiene la iniciativa, y no se habla de lo que realmente tiene la iniciativa. Y yo quisiera hablar de los contenidos de la iniciativa. En primer lugar, decir que el propósito de los fondos de retiro pues es obtener la mayor cantidad de rendimientos posible para que las cuentas individuales pues tengan una mayor cantidad de recursos y pueda haber jubilaciones justas para los trabajadores. No ha sido así a lo largo, desde 1997 que se impuso este modelo. Pero nosotros ahora con el nuevo gobierno queremos dar pasos en el sentido de mejorar los rendimientos de las cuentas individuales en las Afores. Segundo, las Afores se han venido prestando, invirtiendo, a veces hasta en proyectos de riesgo. En esta iniciativa se obliga a las autoridades que se inviertan si, solo si, se tenga la certidumbre de mejorar los rendimientos. Antes, en el reparto anual, todo lo ponía el gobierno y los trabajadores tenían la certeza de que a determinados años de trabajo y edad podía tener una pensión. Con el sistema actual ya no, hay mucha incertidumbre. Primero, el monto de la pensión pues depende de los recursos que aporte el trabajador a su cuenta, etcétera, etcétera. Esta iniciativa tiene varios cambios muy importantes. Es que son tantos asuntos. El primero, que la CONSAR, previa opinión de la Secretaría de Hacienda y del Banco de México, determine en qué invertir el recurso. Estas inversiones tendrán que garantizar las mejores condiciones de rendimiento y de seguridad del ahorro de los trabajadores. Segundo, se cambia de sociedades de inversión que hoy está a fondos de inversión. ¿En qué radica el cambio tan importante? Que las sociedades de inversión necesitan unidades gestoras, necesitan estructura administrativa para hacer la gestión. En cambio, los fondos de inversión no necesitan gente, no necesitan estructura administrativa. Si se cambia de sociedades a fondos, hay un ahorro para los trabajadores, porque todo lo paga las cuentas de los ahorros de los trabajadores, de sus rendimientos. De tal manera que habrá un ahorro muy importante al dejar las sociedades de inversión y pasar a fondos de inversión. Esto va a ahorrar recursos en beneficio de las cuentas y los ahorros de los trabajadores. También esta iniciativa elimina requisitos para que el ahorro de los trabajadores lo puedan retirar ante una emergencia y no les estipulan un periodo determinado. También se flexibiliza, se diversifica la cartera de inversión. Hoy prácticamente la cartera de inversión está acaparada por el gobierno federal y ahora se flexibiliza. Ese tal vez es el mayor diferendo que hay entre legisladores, pero los fondos de ahorro del retiro se van a hacer las inversiones sí, solo si se administran correctamente, se minimizan los riesgos y se disminuyen los costos de administración, que son las medidas que está buscando esta iniciativa. Todo eso redunda en un mejoramiento de los rendimientos que van a recibir los trabajadores. Además, hay que decirlo, cuando un trabajador, porque así está pasando, la inmensa mayoría de los trabajadores están en outsourcing, ganan muy poco, a veces tienen trabajo, a veces no tienen,
y no logran reunir los requisitos que les piden para poder jubilarse con una pensión digna. Los estudios de la CONSAR dicen que apenas si reúnen un cuarto de salario mínimo al jubilarse. Por lo tanto, el gobierno tiene que completar para que siquiera se lleven un salario mínimo. Para 2019, el presupuesto de la Federación apartamos 977,000 millones de pesos para las jubilaciones y pensiones de los trabajadores, más 100,000 millones a través de la pensión universal. Es decir, alguien que tiene su cuenta individual en una Afore y no haya aportado tan poquito, ya tiene 65 años, ya no puede trabajar, etcétera, entonces retira, pero será un salario mínimo, lo que él haya ahorrado en su cuenta más lo que le deposite el gobierno para completar un salario mínimo, más la pensión universal. Esto ya lo hace más digna la cotización. Por último, hay un cambio importante que se permite en los fondos de inversión los depósitos en efectivo para que cuando alguien quiera retirar su recurso haya liquidez. El fondo porque nos dicen, bueno, porque no resolvemos de una vez de fondo el tema de las Afores. Sí, también en paralelo, y eso le toca al gobierno, resolver de fondo el problema. ¿Cuál es de fondo? Pues la estructura de trabajo. La población económicamente activa tiene 55 millones de trabajadores, pero tan solo 30 millones están en la economía informal y no tienen Afore. O sea, solo 25 millones de trabajadores están en algún sistema pensionario. Por eso, al cambiar el modelo económico por uno que genere empleos a nivel nacional, mejorar el tema de los salarios y todo lo que está haciendo el presidente de la República, mejorará la estructura del empleo y con eso se resolverá de raíz el tema de las pensiones. Diputada, a ver, para que me quede muy claro lo de la diversificación, que ya no sería solo el gobierno el que tenga el poder de hacer las inversiones, sino que se podría dejar a la iniciativa privada. Pero vemos que siempre se corre ese riesgo de que salen con que les fue mal y pues que no generó ninguna riqueza. Entonces pues las pensiones siguen nomás alimentando los bolsillos de estos empresarios y también del gobierno, pero el trabajador nunca recibe nada. Y también si en esa reforma viene de que, por ejemplo, un trabajador antes de jubilarse fallece, pero ya tiene un fondo, no se lo quieren dar a la familia, se lo queda el gobierno. ¿Qué pasa con eso? Su pregunta es importante porque, en efecto, las Afores se venían invirtiendo y dándosele a particulares que no necesariamente garantizaban rendimientos. Y los únicos ganones eran los funcionarios del gobierno y las administradoras, que sin hacer nada ganaban miles de millones de pesos. ¿Qué tiene esta iniciativa? Que obliga a las autoridades, primero, ya cambiaron las autoridades, ya no son las corruptas que nada más andaban buscando los negocios personales. Eso está proscrito, tenemos un gobierno honesto. Pero lo que esta ley determina es que las autoridades, la CONSAR en concreto, en consulta con Hacienda y con el Banco de México, determinarán a quién le van a prestar este dinero. Esa es la diversificación y no se lo van a prestar pues a quien no garantice los rendimientos. Es decir, esto viene desde el origen, no se pueden prestar las Afores a nadie que no garantice rendimientos. Y hemos tenido años de minusvalías multimillonarias, pues se debió meter a la cárcel a los funcionarios que permitieron las minusvalías y se debió haber sancionado porque la ley no permite que haya minusvalías. Toda inversión tiene que ser con rendimientos. La mayoría de las inversiones la tiene acaparada el gobierno. Eso da ciertamente confianza, certidumbre, pero la tasa que da el gobierno es la CETES, que es baja
comparada con otros que pudieran dar mayor rendimiento. Ahí radica la diversificación. Si das mayor interés, mayor rendimiento, me voy contigo. O sea, te permitimos recursos de las AFORES. Ahí radica la diversificación. Insisto, ¿quién tiene ahorita las AFORES? 52% le tiene el gobierno, 18.6% es deuda privada nacional, 13%, en fin, fibras, etc. Pero la ley es clara, no puede prestarse a nadie que no garantice rendimiento. No, diputada, pero ¿qué pasa con la doble comisión que se quiere cobrar? Bueno, la nueva comisión sobre el rendimiento, que es lo que ha estado criticando el Partido del Trabajo, de que aparte de la comisión que se cobra por la administración, habría la comisión por el rendimiento generado, y que no hay seguridad de conocer cuánto es lo que van a cobrarle a los trabajadores por estas comisiones. Eso es totalmente falso. Están leyendo equivocadamente la ley. Cuando dicen la comisión, se confunde CONSAR con comisión económica. No están leyendo adecuadamente. Lo que dice la iniciativa, primero, las comisiones han venido disminuyendo. Antes eran de 1.87, hoy son de 0.98% sobre los años. Todas las comisiones se cobran de los rendimientos, no solo las comisiones, también el costo, por eso ahora el costo de administración de las administradoras. Por eso ahora se está quitando a las sociedades que cobraban administración a fondos que no van a cobrar administración. Y eso es ayudar a los trabajadores. Todo se cobra de los rendimientos, nada se cobra ni del capital ni de recursos públicos. Entonces, si me explica esa redacción que hay en la ley, que sí pareciera que hay una doble comisión. Fíjese que en comisiones hay algo en esta ley, en esta iniciativa, importantísimo, que dice, bueno, primero, ¿cómo está hoy día antes de la reforma? Que cobran comisiones, aunque pierdan. O sea, las administradoras cobran su 0.98 independientemente del resultado que entreguen. Bueno, ya no. Ahora se pone en la ley, recibirán su comisión si y solo si entregan rendimientos. ¿Eso a quién le conviene? Evidentemente que a los trabajadores. Les juro que no haríamos nada, ni lejanamente nos pasa por el pensamiento que algo pudiéramos aprobar en contra de los trabajadores. ¿Ya convencieron entonces a los diputados del PT? Las comisiones, termino nada más diciendo, las comisiones que cobren las administradoras estarán en función de los resultados. Esto va a incentivar a las administradoras a ser más eficientes. Si administran bien, pues cobrarán su comisión. No administran bien, no tienen buenos rendimientos, no cobran la comisión. Entonces es un cambio radical, muy importante y en favor de los trabajadores. Y lo que te preguntaba sobre este tema. Perdón, que me hizo otra pregunta. Si ya convencieron a los diputados del PT y de otras fracciones que están cuestionando precisamente lo de la doble comisión. No hay tal doble comisión, al contrario, hay un cambio muy positivo en comisiones. Yo he quedado de hablar con varios compañeros del PT que les han dicho, pero lo que yo les quiero leer pues es la ley, no lo que dicen que dijo, ¿no? Hay que leer la iniciativa. El sector obrero del PRI también, de hecho, fue quien denunció lo de la doble comisión. El PRI trae su propio juego. En todo quieren hacer ver moros que no existen. Y traen su juego de hacer fracasar, de a fuerzas impedir que cualquier iniciativa que presente el presidente de la República se apruebe. Y siempre le buscan peros. Y es absolutamente falso que queramos cobrar doble comisión. Que lo sostengan, a ver, que lo demuestren, porque lo que dice la iniciativa, y yo lo leí ya no sé cuántas veces, es lo contrario. Cobrarán si y solo si entregan rendimientos, y si no,
no cobrarán. Y se entra a un mercado, a eso que es los defensores como el PRI de libre mercado. ¿Con quién se van a ir? ¿A qué administradora? ¿A qué afore se van los trabajadores? Pues la que administre mejor, la que entregue mejores rendimientos, la que cobre menos, y ahí vamos a empezar a bajar las comisiones. Te pregunto sobre este tema que sí preocupa mucho, de que tienen su afuera y se muere el tenedor de este afuera y el gobierno, bueno, ya no les dan nada, se quedan en las administradoras o en la bolsa del gobierno. Eso ya no va a pasar. Ajá. En efecto, hay un estudio que nos entregó la CONSAR, terrible, de un maltrato a los dueños del dinero, de que les daban cita, luego no los recibían, 5 horas esperando, al final, pues si tu familiar se murió, él era el dueño y no te doy nada. Mucho sufrimiento, maltrato, humillación, desprecio a los dueños del dinero. Por lo tanto, eso se acabó. Nosotros somos servidores del pueblo y estamos para servir a la población. Por lo tanto, ahora que hay un nuevo gobierno, pueden acudir tranquilamente los que quieran retirar sus recursos, a los que no les han pagado y los que hayan tenido cualquier problema, pueden acudir, hay un buen gobierno. Gracias.